Hablemos de libros. ¿Qué más? Más bien creo que la poesía lo que hace es ponerte los pies sobre la tierra. Es como porque te pone los pies en el lenguaje y nosotros somos lenguaje. O sea, los seres humanos somos lenguaje, nos hacemos en el lenguaje. Escribir es leer, leer muchísimo y es escribir mucho también. O escribir de muchas formas. Escribir de un solo tiro, escribir corrigiendo, escribir leyendo, escribir pensando. Yo a veces leo cosas que he escrito y digo, ¿cómo escribí esto? O sea, qué locura. Y sé que, y cuando algo me gusta de lo que escribo, yo sé que yo estoy en esas palabras, pero cómo llegué ahí, no lo sé. Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Libros, ¿qué más? Una edición especial de primer aniversario en la que celebramos conversando con las y los escritores de Costa Rica. Soy Hazel Payas, periodista, científica de datos y ante todo lectora. Si aún no lo has hecho, te invito a seguir este podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Podcasts. Hoy me hace mucha ilusión conversar con una poeta y cronista cuya lengua es un bisturí. Nació en Burdeos, en Francia. Publicó a los 15 años El juego conquistado, un poemario que le valió el premio Joven Creación. Y luego vinieron La mano suicida, Indubia Tempora, Fieras domésticas, un libro de crónicas, y Mujer de pocos caracteres. Recientemente también publicó en el libro de crónicas Donde jugarán las niñas, y su obra también incluye proyectos como la Biblioteca Textil Centroamericana y una larga carrera en el periodismo escrito. María Montero, muchas gracias por aceptar la invitación de conversar con Hablemos de Libros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hazel, muchas gracias a vos. Pues estoy bien, muy bien, aquí escuchando mi pedigrí. No sé si, si me siento representada cuando uno escucha las cosas que, cómo se escucha eso que dicen que uno ha hecho, ¿verdad? Es como, es raro, pero sí, aquí estoy muy contenta de estar aquí con vos conversando. María, hablando de cómo, de las cosas con las que una se siente cómoda, ¿vos te Ujú. sentís cómoda con la etiqueta esa de escritora, de poeta, de periodista, de cronista? No sé, ¿te sentís cómoda con eso? ¿O te gusta más bien, no sé, romperla de vez en cuando y hacer locuras con esas etiquetas? Mira, yo creo que yo no me siento cómoda ni con la etiqueta de mujer, o sea, es como que las etiquetas ya de por sí son bastante incómodas, pero por suerte no es algo que tengo que estar recordando todo el tiempo, ¿verdad? Ni delante de mí ni delante de los demás, porque me hacen pocas entrevistas, además. Entonces, pues sí, no es como algo muy, o sea, ¿qué te diré? En realidad no me preocupa mucho cómo me digan o cómo me nombren, pues no, o sea, como la gente quiera. A mí lo que más me gusta, digamos, de esto de las etiquetas, en todo caso, lo que más me gusta es que habla de pronto de una relación que uno tiene con la realidad, ¿verdad? Cómo se relaciona uno con la realidad. Entonces, ser periodista, sí, eso me encanta, o sea, me encantaba cuando ejercía el periodismo, me encantaba ir y conversar con la gente, salir. O sea, esa especie de arrojo que tiene el periodista de creer que puede ir y preguntarle a cualquiera lo que se le ocurra, ¿verdad? Como que uno va a la calle y tiene como esa energía de ir y conversar con gente a la que no conoce. Eso me parece, ¿verdad? Me parece muy, pues la verdad que muy, muy lindo. Y la poesía, sí, cuando dicen, sí, es poeta, pues también pienso, sí, ¿qué es ser poeta, verdad? Es tener una relación particular con el lenguaje y un amor particular por el lenguaje, ¿verdad? Que no es como común. Entonces, sí, de pronto ya se supone que uno a estas alturas debería estar un poco más en paz, digamos, con esas etiquetas. Pero sí, siempre resultan un poco raras. Ahora que te escucho diciendo eso de la filosofía para no creérsela mucho, y yo pienso inmediatamente en esa necesidad de tener los pies sobre la tierra, pero también la poesía hace muchas veces o provoca muchas veces que a uno los pies se le vayan al cielo, ¿verdad? Por aquello del tema de la inspiración, por aquello del tema de la sensibilidad para escribir, o ya me la volé yo mucho, decime vos desde el punto de Mm. vista filosófico y de tu experiencia.
creo que hay una cosa con el lenguaje que se vuelve parte de uno, ¿verdad? Yo, ahora que estoy mayor, me doy cuenta de la influencia tremenda que mi papá ejerció en mí por las cosas que me leía desde pequeña. Entonces creo que por ahí es que ya él moldeó una manera mía, digamos, de acercarme al lenguaje. Mi papá y supongo que mi casa, ¿verdad? Aunque recuerdo particularmente las lecturas de mi propio papá, de poesía. Mi papá me leía muchísima poesía, nos leía a mí y a mis hermanos. Entonces, más bien creo que la poesía lo que hace es ponerte los pies sobre la tierra. Es como porque te pone los pies en el lenguaje y nosotros somos lenguaje. O sea, los seres humanos somos lenguaje, nos hacemos en el lenguaje. Entonces, y con esto de la inspiración, pues yo realmente tengo una experiencia. Quizá de adolescente podía creer más en esto de la inspiración, pero muy rápidamente entendí que, claro, hay momentos en que uno, pum, escribe algo inmediatamente, sin mediación ninguna, como que le baja un rayo y lo escribió, pero el 90% del tiempo no es así. Escribir es leer, leer muchísimo y es escribir mucho también, o escribir de muchas formas. Escribir de un solo tiro, escribir corrigiendo, escribir leyendo, escribir pensando. No sé, creo que mi mecanismo literario muchas veces se desata cuando estoy haciendo, moviéndome físicamente en movimiento. Entonces, cuando manejo, pienso mucho, tengo muchas ideas literarias, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy lavando platos, cuando estoy haciendo tareas domésticas. Entonces, vieras que sí, yo realmente no, la inspiración no me interesa como fuente particular de nada. O sea, pienso que sí, que sucede, que hay momentos y días, así como hay días en los que uno se siente más guapo, más atractivo, más sexy, hay días en que tiene como muchísima más facilidad para encarar algo y pum, escribirlo, pero el trabajo es lo único que, para mí, que va a dar como resultado, pues, una no sé si una obra, pero algo que tiene más, como que va cogiendo más volumen, más densidad, más profundidad, que te hace ir a lugares, ¿verdad? De vos mismo, eh, como encontrar la forma en que vos puedes ir contando cosas que te interesan. Es más, a descubrir cosas que puedes decir que no sabías que podías decir, ¿verdad? Es como una indagación permanente, porque no es que uno sabe lo que va a decir antes de decirlo. O sea, no es que escribir lo que ya sabes que vas a escribir, es que es al contrario, es que estás escribiendo para entender qué es lo que vas a decir. Estás escribiendo para descubrir qué es lo que quieres decir. Y no, obviamente no soy yo la primera que lo dice, o sea, lo han dicho miles de escritores antes, ¿verdad? Esto que te estoy diciendo. Y yo, claro, lo he comprobado. Cuando vos escribís poesía, no sé, o ha habido algún momento en ese proceso de escribir poesía que algo de lo que escribiste te sorprendiera, que vos dijeras, uy, Claro, ni por la mente me pasó que esto me pudiera salir, ¿de dónde salió? claro, claro. Eso, yo a veces leo cosas que he escrito y digo, ¿cómo escribí esto? O sea, qué locura. Y sé que, y cuando algo me gusta de lo que escribo, yo sé que yo estoy en esas palabras, pero cómo llegué ahí, no lo sé. No sé. Es una cosa bastante, eso es lo fascinante de la poesía, te conecta con algo que es totalmente irracional, siendo totalmente racional, que es el lenguaje, pero es como otra manera, es como el reverso de la racionalidad, siendo racionalidad, ¿verdad? Es como el camino inverso de esa razón, pero por eso es que es maravillosa la poesía, te tiene conectado, ¿verdad? Te tiene conectado, pero como con los cables de otra forma y te ayuda como a desatar nudos, a llegar bueno, al que le interesa escribir y al que le interesa leer también poesía, ¿verdad? Es una manera como de, sí, también de sensibilizarse con la realidad de otra forma. Por eso es que vos has dicho que la poesía no mejora con la práctica, sino que depende más bien de la sensibilidad que del entrenamiento. Sí, yo ahí lo que trataba de decir es que quizá no lo dije, ¿verdad? Y no lo dije por babosa mitad y por pretenciosa la otra mitad, pero que yo lo que creo es que hay muchas maneras de encubrir la narrativa, porque yo la he escrito, ¿verdad? Narrativa, ¿verdad? La más básica, que es las formas de periodismo para contar una noticia o así, o escribir sobre alguna cosa muy, muy concreta. Puede disfrazar muchísimo, ¿verdad? El talento o la profundidad
o en la densidad o el compromiso con el que estás escribiendo. O sea, hay muchas formas de que un mal narrador puede pasar por ahí, más o menos, ahí, ¿verdad? Como que y eso no pasa en la poesía, o sea, la poesía está desnuda desde que empieza hasta que termina. Entonces no se puede disfrazar. Hay imágenes que te golpean o no te golpean, frases o repeticiones o incluso rimas que te conmueven o te estremecen o te hacen, te llevan a un lugar inexplicable, ¿verdad? De un solo bombazo y es muy difícil que un mal poeta, digamos, pase por bueno, ¿verdad? O no digo un mal poeta, porque la verdad es que, ¿verdad? No quiero tampoco decir como que haya una, pero bueno, que es muy fácil, pienso yo, encubrir las cosas con la narrativa. Pienso yo, no sé, tal vez me van a ahorcar los narradores o tal vez, por supuesto que hay malos narradores, claro, y se puede escribir muy mal, pero digo yo que la poesía me parece que es más como sí, como un rayo, algo ¿verdad? No se puede, a ver, un buen poema, cuando encuentras un buen poema es muy difícil creer que no, o sea, que no te des cuenta de lo bueno que es. María, vos sos de las escritoras que le gusta de vez en cuando hojear sus libros o ya los escribís, los entregás, los dejás ir, no volvés a ellos. Sí, no sé, vuelvo a ellos por necesidad, quizá, digamos, a veces me gusta lo que te decía antes, hace un rato, me gusta recordar, porque me parece insólito, tengo memoria apoyo y me parece, ¿cómo fue que abordé tal cosa? ¿Cómo fue que pude escribir sobre tal persona? O ¿verdad? Sobre todo en el tema de los perfiles, a veces, y me gusta porque a veces me vuelvo a sorprender y digo, uy, qué dicha, bueno, puedo confiar en mí. Es como, uy, puedo confiar en mí, sí, no lo hice tan mal, o lo hice lo más honestamente que pude con respecto a la persona de la que estaba escribiendo. O digamos esto pensando en los perfiles, pero con los poemas y con eso sí, no soy muy obsesiva conmigo misma. Cuando era más jovencita, claro, cuando empezaba a escribir, recuerdo que me aprendía los poemas como si fueran canciones. Me los aprendía, me los sabía de memoria. Y eso fue, creo que eso fue también un ejercicio lindo de hacer cuando era joven, porque entonces de algún modo descubrí, bueno, era cuando iba descubriendo también que era el lenguaje, que el lenguaje también es música. Entonces también es importante saber cómo suenan las palabras, aunque soy de las que creen que la poesía no es para ser dicha, sino para ser, digamos, dicha por uno mismo, escuchada por uno mismo. O sea que cuando uno lee el poema de alguien, es uno el que está leyendo, ¿verdad? Está oyendo la voz de esa persona, pero ¿verdad? Es como un acto siempre muy personal, muy de escuchar una voz que está dentro de uno. Entonces, eso, descubrir que también es música y que es importante cómo suena. Mira, hablando de la famosa contratapa esa de la carta al editor que le Ujú. escribiste en este último libro de Mujer de pocos caracteres, a mí me llamó mucho la atención algo que dijiste ahí, que escribiste algo así como que la maternidad envenenó tus ambiciones literarias y que aunque te tomas muy en serio lo que escribís, escribir ya no te parecía tan importante. Yo me quedé así, pero ¿cómo una mujer que escribe desde tan joven dice, hace una afirmación tan fuerte como esa? Entonces, ¿cómo fue que llegaste a ese proceso después de tanto tiempo de vivir de la escritura, decir que ya no te parece tan importante? Eso es más como una especie de declaración de principios y creo que tiene que ver con el lugar desde el que se escribe. Pienso que los poetas tienen muchos graves problemas, pero uno no, que no es necesariamente la poesía, sino los poetas y las poetas, que es que escriben desde un egocentrismo y en general los escritores desde un ego que es tan absolutamente ridículo y realmente como innecesario. Entonces, que hace que para mí, digamos, a veces sea necesario decir que esto que hago no es tan importante, porque realmente creo que no es tan importante. Claro que es importante que la gente lea, que la gente tenga cultura, que la gente, ¿verdad?, ame los libros, por supuesto que sí, pero esto tiene que ver con el lugar desde el que se escribe, como de que lo que yo escribo es súper importante y todos tienen que oírlo y todos tienen que oírme y yo soy brillante y que ese lugar, ¿verdad? Y es la actitud
de muchísimas personas que escriben, se vinculan a la literatura para, digamos, satisfacer esa especie como de déficit, ¿verdad? Que tienen de sus, no sé, de sus autoestimas y de sus, ¿verdad? Y entonces hace que la literatura se empobrezca y cualquier escrito se empobrezca muchísimo. Entonces, esto te lo digo porque además justamente estaba recordando el otro día, bueno, lo estoy pensando ahorita que te lo cuento porque había visto una gente que estaba escribiendo unos poemas a propósito de Gaza, ¿verdad? Y pensaba yo cómo se puede escribir, o sea, cómo se encara, porque pensé, tal vez yo lo he hecho en algún momento y no recuerdo cómo lo hice, cómo se encara el sufrimiento de los demás. Bueno, Susan Sontag tiene un libro que me lo leí, pero no recuerdo nada, que se llama Frente al dolor de los demás. Y quizá ella dice algo, quizá dice, no sé, tendría que volverlo a leer, la verdad, no te digo que tengo memoria de pollo, pero este, ¿cómo se encara eso? Y recordaba estos poemas que leí y pensaba, qué locura, porque todos estos poemas están hablando del poeta que escribe los poemas y de cuánto esa persona sufre viendo el sufrimiento de los demás. Y pensaba que eso es bastante obsceno y que eso es bastante desagradable, porque lo tremendo es que quizá el sufrimiento de los demás es innombrable, no se puede nombrar, no se puede nombrar y eso es tal vez lo que habría que decir, porque a mí no me importa el sufrimiento del poeta que escribe sobre el sufrimiento ajeno, ¿me entendés? Lo que realmente me interesa es el sufrimiento ajeno. Y si ver el sufrimiento ajeno pasa por ver el sufrimiento de un idiota que está tratando de decirme que está sufriendo, o sea, es que eso no me interesa. Y me parece que eso es más bien lo más insensible que podrías hacer frente a alguien y a un pueblo y a un colectivo, en este caso Gaza, ¿verdad? Y los palestinos, pero en general, ¿me entendés? Y pienso que esa manera de nombrar el mundo a veces a mí me choca y por eso, a veces no, siempre. Y por eso, digamos, pienso que yo estaba escribiendo eso, ¿me entendés? De que lo que yo hago y escribir no me parece tan importante porque realmente creo que es así. Hoy temprano, cuando estaba leyendo algunas de las crónicas de este libro tuyo de fieras domésticas, yo pensaba, caramba, María tiene una forma en que mezcla, digamos, lo documental, lo poético, lo periodístico, pero vos te metes en la crónica. Pero yo decía, ¿cómo hace María para que a mí en ningún momento como lectora me moleste que ella se meta? Y entonces ahí eso me lleva a preguntarte cuál es tu regla ética cuando escribís una crónica para estar sin estorbar. ¿Cómo decidís cuánto de vos entra en el relato que vas a contar, ¿verdad? Para no volverse esa cosa de que una crónica termine siendo sobre vos, sino sobre el personaje. Pues no sé, lo menos posible, supongo. O sea, más bien yo quisiera no estar y decirme en cuál estoy para no volverlo a hacer, porque yo digamos, es sí, no es una regla ética, es que es ética y es estética, ¿me entendés? Es las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no puedo pensar que yo voy a estar ahí robando cámara, ¿me entendés? O sea, yo soy como el instrumento para que algo se cuente. Y me encanta ser testigo o, ¿verdad? Poder presenciar cosas cuando son personajes o cuando son eventos. Y sí sé, porque ahorita que lo estás diciendo, pienso que en algunas crónicas que no están ahí, ¿verdad? Que sí son crónicas, pues uno termina como metiéndose para poder contar desde el lugar en que uno lo vivió, contar qué era lo que estaba pasando, cómo lo estaba viviendo, pero nunca es como o sea, es más bien para atraer al lector, de pronto para traerlo a la par de uno y decirle, venga, siéntese aquí conmigo y vamos a ver esto que yo estoy viendo, pero no es para decirle, ¿verdad? Es como, no sé, no es para decirle, no sé, algo sobre mí que no tiene nada que ver con la crónica. No sé, yo trato te lo juro, de pasar lo más desapercibida posible, o sea, me gusta ese lugar tal vez en que me siento cómoda y no te digo que no haya otra forma de hacerlo de una manera también bellísima donde el cronista de pronto se mete, ¿verdad? No, no lo sé, pero a mí lo que me gusta es no estar, ¿verdad? Es ser invisible. No, pero yo no lo digo en el sentido de, no, al contrario, más bien me pareció algo muy bien hecho, digámoslo así, porque tus apariciones son justamente eso, es contar
me permiten a mí ver lo que vos estabas viendo. Por ejemplo, en una que escribiste por acá que me dio mucha risa, que se llama Hermano Pedro, Ay, sí, Pedro. cuando él te dice, cuando habla del vecino ese, del famoso Papito, y que se parece mucho a Ringo Starr, y que él al final, al final te dice, Pedro lo ve a él y luego a mí, mirándolo, y luego a mí, mirándolo, y en lugar de decirme adiós, me dice, pórtate bien, mal portada. A ese tipo de detalles es a los que yo me refiero cuando vos te metes, porque si vos me preguntás, muchos periodistas tal vez esos detalles que son los que le dan la gracia, el cuerpo a la crónica, y muchas veces hay periodistas que se los vuelan y esos detalles que vos metes en tus crónicas son los que yo particularmente creo que son tu sello, pues. Ujú. Ay, ese Pedro, qué personaje más adorable. Pedro era un compañero de filosofía. Es que claro, ahí también yo escribía con mucha libertad porque era una persona que yo ya conocía. ¿Me entendés? Y entonces ese conocimiento me daba libertad, me daba como un amor y una especie como de devoción, ¿verdad? Por los personajes. Cuando ya los conocía y ya los quería y sabía que lo quería retratar, porque yo creo que eso lo escribí, bueno, no, la verdad es que yo creo que sí lo escribí cercano al momento en que estaba tal vez conviviendo en alguna cosa con Pedro, que fue hace muchísimos años. Pedro, de hecho, ya murió. Era un compañero que tenía como algún tipo de, vamos a decirle, enfermedad mental, aunque ya no creo que existan las enfermedades mentales, la verdad, pero bueno, él había sido diagnosticado con esquizofrenia. Y él iba a las clases de filosofía, los profesores lo dejaban entrar siempre, él estaba matriculado en la escuela, pero, o sea, solo como era un loop, los profes lo dejaban entrar, lo conocían, a él le encantaba, le hacía muy bien, asistía a los cursos y siempre estaba ahí entrando y saliendo. Y bueno, nada, un día le dije que lo quería entrevistar y todo fue así, tal cual se cuenta en esa crónica, y me pareció tan, o sea, me pareció lindísimo el personaje. Oíme, yo creo, María, que es muchísimo más fácil cuando una tiene que seleccionar a un personaje prominente, entre comillas, que a un personaje de estos de la cotidianidad. Creo que es más difícil llegarle a esa gente, ¿verdad? ¿Cómo hacías vos para encontrar esas historias? Bueno, ya nos estabas contando que a Pedro lo conocías, pero no sé, ahora pienso en una de las crónicas donde hablas de un hombre que es transformista, creo, Ujú, de imán, y luego de una directora de una escuela también. O sea, ujú. ¿cómo hacías para encontrarlas? Porque no creo que las conocieras a todas, ¿verdad? Sí, siempre un trabajo me llevaba al otro, digamos, si estaba haciendo un reportaje sobre alguna cosa, encontraba y veía, digamos, a esta señora que era una directora absolutamente maravillosa, Rosa. Es que la gente tiene, o sea, hay gente tan increíble y tan bella. Yo estaba haciendo un reportaje que me gustó mucho, que fue un trabajo que adoré hacer sobre educación nocturna. Y toda la gente que llegaba a esta escuela en un barrio muy, digamos, un barrio popular que se había ido haciendo cada vez más conflictivo, que es Barrio México, aquí en Costa Rica, por cierto, Barrio México. Y ella era la directora de la escuela nocturna, del colegio nocturno. Entonces llegaban desde vendedores ambulantes, prostitutas, amas de casa, empleadas domésticas, personas que habían tenido algún tipo de discapacidad o de algún tipo de accidente, gente que se había quedado muy rezagada por consumo de drogas o sea, gente que claro, que tenía una vida jodida, ¿verdad? Y ella era el general de aquel lugar y fue maravilloso conocerla, porque ella era absolutamente maravillosa e increíble su historia. Y luego Imán, eso era en los puros noventas, creo, serían los no mentira, en los dos miles, pero los dos miles tempranos cuando todo el tema de la diversidad tampoco estaba tan establecido, el lenguaje hablaban de travestis, de transformistas, el lenguaje, digamos, todavía no estaba ya instaurada la palabra trans, ¿verdad? Y este fulano era digamos, una especie de drag queen, en realidad, de un nightclub al que yo iba a vacilar y a joder y a tomar alcohol un poquito, porque nunca he sido muy alcohólica, pero al que me iba a divertir. El tema es que era un nightclub gay, entonces, claro, como en esta ciudad, en este país, no había
¿verdad? Solo como que ese era el tipo de nightclubs que habían, pues de ahí ese era el que yo iba. De hecho, era el único. Bueno, no era el único, pero era, en fin, la cosa es que ahí lo conocí, también lo mismo. Un día dije, yo a este lo tengo que entrevistar en algún momento porque era muy único, ¿verdad? Era muy único. De hecho, o sea, fue como ese reportaje de Imán, ese textito chiquito inauguró una sección en el periódico que luego otros periodistas empezaron a alimentar y me dijeron a mí, haga usted el primero. Y yo inauguré con ese. Y yo creo que fue tan freak, ¿verdad? Tan raro y tan poco, ¿verdad? No se lo esperaban que dijeron, uy, no, llamemos a otra gente porque si no, quién sabe qué va a seguir llenando esta mujer las páginas de este prestigioso diario de gente tan inadecuada, ¿verdad? A mí me dio mucha risa porque me encontré por ahí una frase, no me acuerdo en dónde la leí, en alguna entrevista que te hicieron, o más bien fue en una publicación que hicieron de algunos de tus poemas. Pero bueno, la frase decía, gracias a la literatura, como una vez por semana. Y a mí me dio risa porque dije, es inevitable que le pregunte a María, ¿se puede vivir de la literatura o apenas da para eso, para comer una vez a la semana? Mira, la literatura da como para comer una vez al mes, si acaso. Yo creo que menos. Sería como una vez por trimestre echarse un gallito, pero, pero evidentemente no. O sea, evidentemente no. ¿Y qué te puedo decir? Es una realidad para miles de, o sea, no solo los escritores, o sea, cuánta gente no come todos los días, ¿verdad? Más bien, ser escritor es un enorme privilegio, la verdad es esa, aunque uno coma una vez al trimestre, porque haber encontrado, o sea, haber encontrado una vocación en un mundo donde casi nadie puede, ¿verdad?, darse la libertad de decir qué quiere hacer o encontrar qué es lo que desea hacer es un privilegio totalmente. Y no importa, porque yo pienso, o sea, no importa que uno no coma una vez al día, un escritor, quiero decir, importa que todos los seres humanos comamos todos los días, por supuesto, pero no para realizar necesariamente tus fantasías literarias. Lo que quiero decir es que un escritor es bueno que se vea forzado a hacer otras cosas, porque es bueno sobre todo que un escritor viva, experimente como toda la escala cromática de la existencia, no que se quede únicamente en, ¿verdad?, en un espacio de absoluto confort. Yo no lo he conocido nunca. Supongo que un escritor, algunos escritores, no sé, Stephen King o algunos, quizá más, ¿verdad? Del primer mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿verdad? Que tienen esas vidas que a veces yo las veo por Instagram o por TikTok, que hacen proyectos bellísimos, les ilustran sus libros y participan y hacen cosas y van, vienen. Bueno, y muchos escritores latinoamericanos también, pero hay que estar como en un lugar, digamos, de mucha visibilidad, de mucho, ¿verdad? Como de mucha de tener una buena relación con el mercado, escribir cosas que la gente quiera leer, que se puedan vender, que las editoriales te quieran. Y todo eso está muy bien, pero en general yo diría que no, ¿verdad? En estos otros países mucho más pequeños, donde incluso la gente que le va muy bien tampoco comería, ¿verdad? Una vez por semana de su trabajo, pues de ahí hay que inventar de qué otras cosas vivir para comer. Por cierto, cuando María dice un gallito en Costa Rica es como Un aquí taquito. exacto, como aquí en México decir un taquito. Entonces, es eso, es como un poquito de comida, digámoslo así. María, y te iba a preguntar también en qué andas metida hoy en día, qué estás trabajando, qué estás haciendo, poesía, crónica, edición, andas en algún proyecto audiovisual. Va a salir un libro de crónicas, una selección que hicimos. No es una antología, sino una selección ahí de 15 años de trabajo más o menos, con algunas crónicas que nos parecían bonitas, como interesante de recoger. Y ese libro va a salir, ese libro ya está hecho. Y yo, digamos, ahorita un proyecto personal, porque estoy haciendo otro montón de cosas de trabajo, ¿verdad? Estaba haciendo una investigación para un libro y ya estoy casi terminando. Y estoy escribiéndolo. No sé realmente qué va a ser. Hice una investigación como si fuera una investigación periodista, o sea, hice entrevistas, pero no de personajes, sino sobre un tema. Fui, hice las entrevistas, investigué lo más que pude, una cosa como muy personal. Y ahora estoy justamente en ese proceso de escritura.
y en eso estoy. Es un proyecto en el que he estado pensando hace muchísimos años, pero hasta este año tuve como ya, como que me di, me di contra las cuerdas y dije, ya lo voy a hacer, ya como que entendí cómo podía encararlo, pero estoy pensando en él desde hace rato. Y en eso estoy. Y estoy, pues, como que te diría, estoy en un momento de la vida también muy particular, porque yo tuve hijas muy joven y las hijas tal vez también me, me hicieron tener una vida muchísimo más estructurada, más de, ¿verdad?, de mamá y de tener muchas obligaciones y estas cosas. Y ahora que ya están grandes, ellas y ya no viven conmigo, y mi hijo también está grande, mi tercer hijo, tengo tres hijos, siento que de pronto vuelvo a tener 20 años, 25 años, y que estoy otra vez como retomando montones de proyectos, de cosas mías. Sí, sí, te veo riéndote, pero eso pasa, te lo juro. O sea, es como que si hubiera habido un gran paréntesis provocado por la maternidad o por ¿verdad? Porque yo soy mamá y no tengo marido, entonces ser mamá es un trabajo enorme y ser jefa de tu casa también es un trabajo enorme. Y ahora que me veo como librada sobre todo de esa gran responsabilidad del día a día, de que los chicos estudien y hacerles de comer y todas esas cosas, uy, es como haber recuperado ya, me dieron casa por cárcel. Ya ahora estoy con un poquito más de libertad y, y sí, siento que es una maravilla. O sea, que estoy haciendo cosas maravillosas con lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y que tengo como sí, como que le da aporta una especie de aplomo y de tranquilidad y como de que ya uno no está corriendo, ya no tiene necesidad de correr, no está compitiendo con nadie. Bueno, yo nunca he tenido un espíritu muy competitivo, la verdad, pero, pero estoy como, sí, en un momento muy bonito. Me gusta el momento este. Sí, me río por dos cosas. Me río porque pienso, esta María, el síndrome del nido vacío, más No, bien es es- una fiesta ahorita. Uy, sí. Además tengo perros, entonces no hay manera de que, o sea, mis hijas se encargaron de irse, pero dejarme cada uno un perro, entonces es como que, ve, ¿cómo? O sea, todavía sigo siendo madre y ahora peor, porque los perros son como hijos tontos, de ahí, ¿no? Ellos están ahí siempre esperando que uno les dé amor, amor. Bueno, y dan mucho amor también los perros, pero las chicas se fueron y me dejaron perros, entonces sí, la maternidad no es que se ha acabado del todo, pero es una maravilla. Tener el nido vacío, yo no sé, que hablen conmigo las mamás que tienen ese síndrome, a ver si podemos intercambiar impresiones, porque yo podría aprender a sufrir un poco y ellas podrían tal vez aprender a no sufrir tanto. Dicen que duele mucho, yo no sé, yo estoy muy feliz, la verdad. Y ellas, pues tampoco es que queda tan vacío si cada 5 minutos te llaman. Bueno, yo no tengo hijos, pero sí creo también que la edad te va como poniendo una presión rica, digo yo, una presión bonita en el sentido de que no se da cuenta de que puede tener la misma energía de la chiquilla de 20 años, pero ya una va acumulando, ¿verdad? Sus millas y esas millas entonces la hacen a uno también pensar en que tiene que hacer al final del día las cosas que a uno le gustan y no correr tanto y no poner la vida tan a disposición de otras personas, ¿verdad? Al final Ujú. del día es eso. Sí, sí, yo pienso que me entregué de una manera muy deliberada a, a entender la maternidad, tal vez no a ser la mejor madre del mundo, sino a crecer con mis hijas. Yo siento que yo crecí con ellas. Creo que para la mayoría, o no sé, lo he hablado con algunas amigas, este momento en que uno se va como liberando de esa gran responsabilidad es absolutamente, es como de florecimiento. Yo siento que nunca he hecho tanto ejercicio en mi vida, que nunca me he cuidado tanto, que nunca he tenido tan claro qué quiero, qué no quiero, qué permito, qué no permito. Claro, el precio que se paga es vivir, obviamente, haber tenido unas experiencias y una vida, ¿verdad? Pero qué maravilla que el resultado sea, ¿verdad? Como llegar a uno mismo con menos, ¿verdad? Con menos anticuerpos, como con menos máscaras, como con menos, o yo qué sé si con menos máscaras, pero por lo menos queriéndose más o cayéndose mejor. Yo me caigo mejor ahora, la verdad. Bueno, y yo creo que también a la gente que nos ha estado escuchando
probablemente esta conversación le ha caído muy bien y ya saben las mamás ahí que tienen el síndrome del nido vacío, ya saben con quién tienen que hablar. Y María, bueno, yo darte gracias porque he disfrutado enormemente esta conversación que hemos tenido. Me encanta tu humor, tu lucidez, me ha encantado, de verdad, conversar con vos, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradezco porque estos espacios son súper necesarios por todo lo que hablamos antes de empezar a grabar, en un mundo tan violento, tan desigual, tan injusto para tantos. Sí, la literatura es un espacio necesario, urgente y que ojalá, ¿verdad?, se compartiera más y es bastante accesible, creo yo, porque los libros siguen siendo objetos que no necesitan cargarse en ningún lado, nada más se echan en un bolsito y uno se los lleva con uno a donde sea. Entonces, bueno, por esa libertad, ojalá que nos volvamos a encontrar pronto y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias a vos. María, un gran abrazo y un abrazo también para todas las personas que nos han escuchado. Recuerden seguirnos por favor en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. Déjennos sus comentarios en Instagram, déjennos sus comentarios sobre este episodio, qué les pareció. Y recuerden también que nos encuentran siempre como Hablemos de Libros, ¿qué más? Y ya saben, nos escuchamos en el próximo episodio de esta temporada especial de primer aniversario dedicada a las escritoras y los escritores de Costa Rica. Y como siempre les digo, nunca dejen de leer. Por ahí ladró el perro de María, que está de acuerdo conmigo. Así que hasta la próxima. Hablemos de libros. ¿Qué más?